Sí, ahora sí, Hola, se escucha y se ve. excelente. Disculpen ustedes de que, bueno, cuando hablamos de influencer, lo que yo les decía, estamos hablando de gripe. Y cuando estamos hablando de gripe, ¿cuál es el compromiso, no? Que la afectación son las vías respiratorias y que la influencia es causada por un virus. Completamente de acuerdo en todo lo que es, ¿no? Entonces, el compromiso es tanto de vías respiratorias altas, bajas o ambas a la vez. Y eso hace que definitivamente nos vemos que esta enfermedad, por sus características de ser gripe, se extiende, ¿no? En una forma, de tal forma que se intensifica. Y vean esto que es lo más resaltante, ¿no? Acá hay un pollito, hay un chanchito y hay un varón acá. Eso quiere decir que el tipo pertenece a la familia de los A, que afecta primeramente al pollo, empezó al pollo, luego enfermó al chancho, y el hombre al tener convivencia con estas dos especies, fácilmente se convierte en el portador de hacer la enfermedad, variando del tipo A al tipo C al tipo B. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Históricamente era lo que yo les digo, ¿no? A través del tiempo, desde el año 412 antes de Cristo, este estudioso de las ciencias de la salud, ¿no? Describe, Hipócrates describe una enfermedad paralela que se viene desarrollando a través del tiempo. Pasa el año del 412 al siglo XV. Miren cuánto tiempo bajó y cuánto tiempo ha venido esperándose. Y siempre cuando hablaban de influencia era relacionado para describir una influencia de las estrellas, que las estrellas nos daban salud o nos daban enfermedad. Y eso definitivamente del siglo XV pasa al año de 1700, en donde ya otros estudios con mejores técnicas como Robert Johnson hacen la definición de esta enfermedad, ¿no? Y es propiamente dicha que pasó el año 1700 al 1800 y llegamos al año 1918. Miren cuánto tiempo transcurrió. ¿Y por qué marcadamente el año 18? Porque el año 18 se declara la Primera Guerra Mundial y es ahí que esta enfermedad hace que definitivamente se den muchas muertes, ¿no? 100 millones de personas murieron, ¿ya? Y desde los años 1850 en que se predice el primer cuadro, ¿no? De este tipo de grupo de enfermedades, esto generalmente se da en lugares donde las poblaciones son muy extendidas, ¿no? Y tanto de Asia pasó a Europa y de Europa pasó al África. Estamos en el año 17, ¿no? Y perdón, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, y donde realmente vemos que conforme va creciendo la población, se va generando mayor compromiso de infectación, ¿no? Y esto tiene que verse, definitivamente, verse que tiene mucho que ver con las variaciones del clima, el ambiente, la alimentación y todas las demás cosas. Miren, en el año de 1918, España se convierte en el centro donde realmente se reúnen todos los países para hacerle la guerra a Alemania. Entonces, había cualquier cantidad de gente de todos los países, de tal manera que ahí se genera la famosa gripe masiva, ¿no? Que mata tanta gente. Y como se dio en España, le llamaron la gripe española, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo de todo, ¿no? España no participaba en la guerra, pero sirvió de base para que todos los países, todos los militares entren por España y de ahí ingresar a Alemania para hacerle la guerra. Entonces, en ese 1918, ¿no? Esta enfermedad mató entre 50 y 100 millones. Y 100 millones de personas casi del año 18 al año 19. Indudablemente fue una de las pandemias más letales, más que el COVID, ¿no? ¿Por qué? Y aquí hay que razonar lógicamente de que lo que vamos a encontrar ahí va a ser una razón de que las vacunas, el estudio de las vacunas, ¿no? Los científicos empiezan a desarrollar un conocimiento para tratar de dar punto final a este tipo de enfermedades. Pues
esta enfermedad tenía una peculiaridad, ¿no? Arrasaba con niños, con ancianos, con personas que tenían comorbilidades, lo cual hacía que esto tenga un efecto multiplicador. Vean ustedes, ¿no? De que en el año 1918 la primera cepa que se descubrió fue la H1N1, pasado 40 años aproximadamente, ¿no? De España se va al Asia, entonces ahí tenemos la H2N2, y en el año de 1000, casi en este siglo, en el año de 1969 se denomina una variación, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, las cepas, ¿no? Será la fiebre o la gripe de Hong Kong. Si vamos dándonos cuenta, ¿no? Las primeras gripes españolas mató hasta 100 millones de personas. Al año 59, los 100 millones de muertos se convirtieron en 1 millón, ¿no? En 1 millón. Y en el año 1969 bajó a 1 millón, de 2 millones a 1 millón. Las familias comprometidas eran personas adultas, la gripe asiática, como se extendía mayormente en niños, ¿no? Y en adultos jóvenes, estos fueron los que realmente fueron los que desarrollaron un principio de participación para que con el uso de la vacuna esto vaya bajando progresivamente. ¿Por qué se murió tanta gente en el año 1918? No había vacuna, ¿no? ¿Por qué bajó a 2 millones? 2 millones es bastante todavía, ¿no? En el mundo insignificante, un 0.5, pero vean ustedes cómo realmente esto todavía no estaba en el mercado, como ahora, que hay cualquier cantidad de vacunas para el COVID, ¿no? En cambio, ahora ya se vende en el mercado de las farmacias. Estas son las características que va presentando, ¿no? El virus H1, el H2, el H3, ¿no? Con pequeñas variaciones, no solamente en el calar, sino en el aspecto genético. Y desde el año 1918 hasta el año 1000, hasta el siglo XX, que es el 2009, vamos viendo 2009, ¿no? Entonces se ha venido descubriendo, desarrollando, ¿no? Este tipo de enfermedades. Ahora, lo importante de todo esto es de que esta enfermedad, lógicamente, ha pasado de afectar a los animales propiamente, tanto a las aves como a los porcinos, y se ha convertido en una cosa más latente, ¿no? Tal vez no le prestamos mucha importancia a la gran pérdida de este tipo de afectaciones, pero veamos que ya a partir del año 1933, ¿no? Siguen los estudios y aislaron por primera vez al virus llamado de esta enfermedad. Para nosotros es importante ver cómo a través del tiempo, desde los años 17, años 18, 19, 20, hasta el año 2005, ¿no? Se han venido haciendo estudios de tal manera que han permitido que la ciencia, ¿no? Le gane terreno a la enfermedad y eso nos hace vivir con cierta tranquilidad. Miren bien ustedes si el COVID, que es la última pandemia que ha afectado a todo el mundo, ¿no? Ha matado a cerca de 200 millones en el mundo. ¿Cuál es la población del mundo? Cerca de 15.000 millones de personas. Entonces, aproximadamente hay un buen porcentaje que ha sido afectado por nuestra naturaleza. Muy bien. Entonces, epidemiológicamente, vean que las personas comprometidas son entre los 12 y los 17 años, ¿no? También afecta a personas menores de 5 años y a las personas mayores de 65 años, casi a los extremos, ¿no? Y esto hace que estas personas, si tienen enfermedades comórbides como enfermedades crónicas respiratorias, tipo asma, tipo fibrosis, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, ¿no? Hipertrofia del músculo cardíaco, enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿no? O pacientes que han tenido una inmunosupresión, ¿no? Como el HIV, o pacientes que reciben tratamiento para lesiones cancerosas. Esta es una pequeña gráfica en donde vean ustedes de acuerdo al diámetro del círculo rojo, cómo realmente estamos nosotros infectados. Si nos vemos analógicamente, nosotros estamos en que estamos ocupando un valor importante, pero no ponderable como lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Y eso de acuerdo a la población.
Miren cómo Australia tiene una gran cantidad de afectados, a pesar de ser una ciudad tecnológicamente muy avanzada. Y eso hace que a través de los estudios de laboratorio tengamos una clara presunción de este tipo de enfermedad. Miren, generalmente los tipos del virus de la influenza son tres, el A, B y el C. Punto. Se acabó, eso es lo que tienen que saber, ¿no? Y que esto ya pasó de los animales, de los caballos, de las focas, a afectar al hombre, probablemente dicho. De tal manera que las características que se dan es por la virulencia del ARN, ¿no? O dentro de ello el ADN de los gérmenes. Estas son características, ¿no? Tanto el HN significa la hemoglutinina y la N es la neuroamilasa. Entonces, estas dos características son los que le dan la variedad al tipo de virus que viene mutando a través del tiempo. Vean, eso es una forma un poco más ampliada, ¿no? De los azules y los amarillos, que es la neuromidina, y la forma clara de que estos tienen una estructura muy parecida como tales y hacen que esto tenga definitivamente el carácter viral, ¿no? Al replicarse y hacerlo más infeccioso. Vean, dentro de ello, para que ustedes tengan una idea clara qué cosa significa esto, A/Hong Kong/5/68, entre paréntesis, la cepa. Vean, en Hong Kong dijimos nosotros que era una de las pandemias severas que mató a 1 millón de personas, era la H3N2, esa es la cepa, que es del tipo A, ¿no? Que afecta a los humanos, que afecta a los humanos, afecta a los animales y afecta a, a los humanos, al cerdo y a las personas, ¿no? Y esto tiene una significación, ¿no? Porque el tipo habla de el origen, ¿no? El tipo de virus que afecta es el tipo A, el lugar Hong Kong, el número de cepa es la número 5, el año del aislamiento del año 68 y el subtipo y la estructura HN. Entonces, de esto nos tenemos que valer nosotros para poder conllevar a tener un aspecto mucho más claro. Este es un tipo del virus de la influenza tipo B, ¿no? Que tiene las mismas características, pero con reacciones eh, patológicas mucho más diferentes. ¿Qué cosa es lo que tenemos que saber dentro de la afectación de este tipo? De que la carácter virulencia se da por el HA y el H y el NA. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta, no? Que este virus, ¿no? A través de las HA, ¿no? Eso le da el carácter virulento. Y el NA da la continuidad de este enfermo, así como hacemos ahora para el virus COVID. Las dos inmunoglobulinas, ¿no? La G y la M. Entonces, es una forma de valorar cuándo ya pasó la fase aguda y en qué rango está la fase crónica, ¿no? Esto se presenta afectando el aparato respiratorio, ¿no? Y el cual lleva a que esto tenga, pues, una especie de infiltración de mononucleares. Cuando nosotros queremos ver esto, vean que entre la forma de infectarse, ¿no? Esta enfermedad, por eso la gente se iba a bailar, ¿no? Y el mismo día que se iba a bailar, esta enfermedad él la adquiría en las 4 o 6 horas que permanecía en la reunión. Ahí empieza la replicación, llegando hasta la mucosa de nuestras fosas nasales, y de ahí la persona tenía 24 horas para dar los trámites a los síntomas principales y que duraban entre 3 y 4 días. Entonces, esto lógicamente nos enseñó a que la afección del aparato respiratorio lógicamente se complique, ¿no? Por la presencia de bacterias como era el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, ¿no? Los que producían la complicación por la cual la gente se moría complicada con la neumonía. Clínicamente, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver en estos tipos de pacientes, no? Es un cuadro gripal, acuérdense que están con gripe, ¿no? Quien se suena, este está con gripe.
Y los cuadros que se están presentando ahora de COVID empiezan así o con problemas de garganta, pero se acompañan siempre de fiebre, ¿no? Y la fiebre aparece de un día para otro. Hay dolor general de cabeza, hay malestar general, ¿no? Y hay tos, todo relacionado a la afectación del aparato respiratorio. Pero, ¿qué cosa es lo que tenemos que valorar? Que una gripe, si bien es cierto, tienen un periodo de incubación, ¿no? Los virus, este se presenta tan rápidamente que entre 24 y 48 horas ya estamos haciendo fiebre, ¿no? Como hay fiebre, la fiebre siempre se acompaña de escalofríos, ¿no? Entonces, eso hace que el paciente al tener fiebre y escalofríos se va a la cama. Y la fiebre es un valor importante que hay que tenerlo en cuenta, y vamos a tener entre 38, 39, 40 y 41. Los pacientes caracterizan esta enfermedad por tener dolor de cabeza, secreción nasal, fiebre, malestar general, tienen tos y tienen dolor de garganta. Es otra de las afectaciones que se confunden, ¿no? Entre las enfermedades como la mononucleosis infecciosa. Vean, esto tienen que tener en cuenta, si este paciente no tiene producción de secreciones, este es un cuadro compatible con un cuadro gripal. Y vean ustedes la garganta, que ahí va a estar la causa, ¿no? Y esto generalmente solamente puede dar paso a una congestión en los 3 primeros días. Gripe que pasa más de 3 días ya no es gripe. Eso tienen que verlo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene dolor retroorbitario, ¿no? Tiene fotofobia, no puede ver la luz, ¿no? Le lagrimea mucho los ojos, ¿no? Y tiene esa sensación que le queman los ojos. Pero, pero, no solamente puede presentar estos propios aparatos respiratorios, sino de trastornos digestivos como los vómitos, que son presentes pero poco frecuentes. Como es un proceso viral, ¿no? Esto se desarrolla o evoluciona habitualmente en una forma benigna y autolimitada, de tal manera que nosotros tenemos que regular esta enfermedad. No debe pasar los 5 días. Pasados los 5 días vienen los problemas de fondo, las complicaciones, como es típicamente la neumonía. ¿Qué cosa es lo que tenemos que ver? Que la neumonía puede ser causada por el virus propiamente dicho dentro del aspecto primario o dentro del aspecto viral, ¿no? Y acompañándose de bacterias, lo cual da lugar a que esta sea una neumonía mixta. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar de ver de que estos virus no se combinen con los estreptococos o estafilococos, ¿no? ¿No? El hemófilos, lo cual hace de que nosotros, pasados los 5 días, si es gripe, remite sustancialmente. Pero lo que tenemos que ver definitivamente es de que esto tiene que confundirse, a veces complicado, con una enfermedad como es la varicela, que vamos a ver nosotros posteriormente. Población afectada: niños menores de 12 años, mayores de 65 años, pacientes que tienen enfermedades crónicas pulmonares, cardiovasculares, renales, neuromusculares, retornos metabólicos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes trasplantados, ¿no? Y pacientes que tienen tumores malignos, ¿no? Pacientes embarazadas, hay que tener cuidado que pueden infectarse entre el segundo y el tercer trimestre. Y vean cómo es de importante esto, ¿no? Que para el diagnóstico hay pruebas, ¿no? Las pruebas de diagnóstico rápido para la influencia es la detección de los antígenos propiamente de este tipo de enfermedades, que nos hacen ver que esto está actuando a través del ARN de los virus. Ahora, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver? Que nosotros esta prueba es de fácil manejo y la podemos hacer a través de un hisopado de fosas nasales, y hasta las complejas, que son las serológicas, que nos van dando mayor deterioro, ¿no? En la parte orgánica. Entonces, siempre vean que lo importante para tener una buena salud es cumplir con el calendario de vacunación que se hace el primer año de vida, ¿no? Entonces, generalmente la vacunación que se utilizó, ¿no? Fue la composición trivalente,
que era para 3 tipos de virus, 2 del tipo A y 1 del tipo B, ¿no? De tal manera que actuaban para el virus del H1N1 y para la H3N2, ¿no? Lo que nos ayudó verdaderamente a ver que estas enfermedades, habiendo tenido un lugar donde se habían desarrollado, hacen que haya dado resultados generalmente. Y acá en este cuadrito ustedes van a darse cuenta, ¿no? De que Michigan, Hong Kong fue los lugares donde dado estos cuadros. Pero significativamente las tetravalentes, ¿no? Que viene a ser la asociación de las 3 anteriores para una más que la FOCE. Entonces, eso tiene que ayudarnos a tratar de que esto sea efectivo para 2 tipos eh, de serologías del tipo A y 2 para las cirugías del tipo 2. ¿Qué cosa es lo que se trata esta enfermedad? Como es una enfermedad viral, se le da tratamiento con retroviral, con antivirales, ¿no? Esto se maneja en Estados Unidos, ¿no? Y son los derivados de la amantadina, la rimantadina, ¿no? El Zanavir y el oseltamir, ¿no? El oseltamir es el que está en el mercado para prevenir que estos pacientes no se infecten de este tipo de enfermedades. Y miren qué importante es esto, ¿no? De que el uso de las vacunas tiene que tener apropiadamente, ¿no? La mejoría de ese tipo de enfermedades y dentro de ellos, ¿no? La Zanamivir y la Oseltamivir son aquellas que se están utilizando para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Y esto es importante, ¿no? De que todos tenemos que vacunarnos contra la influenza, ¿no? Profesionales, no profesionales, amas de casa, trabajadores, ¿no? Blancos, negros, chinos, amarillos. Eso tiene que ser importante porque nosotros tenemos que ir viendo para tratar de hacer los elementos necesarios que nos lleven a tener una buena población saludable, ¿no? Y tenemos que ver que las aplicaciones de los productos van desde la niñez hasta los adultos. Esto es la propiedad que tenemos que ver, que desde cuándo viene utilizándose la sana vivir, ¿no? Que es en los niños mayores de 7 años y también para los pacientes que tienen profilaxis, ¿no? Como quimioprofilaxis en mayores de 5 años. El Samavir está recomendado para personas con enfermedades subyacentes, ¿no? Y el Oseltamivir ya está aprobado, ¿no? Para como un quimioprofiláctico en personas inclusive mayores de 1 año, ¿no? Y eso hace que tengamos en cuenta que hay que tener tendencia a que nosotros sepamos cumplir con el rol de las actividades. Muy bien, trataré de hacer las otras anteriores un poco más seguidas para darnos tiempo y poder ir asimilando progresivamente. Preguntas, dudas, algo que quieran saber sobre Doctor, influenza. doctor, Escucho, mencionó el síndrome de Reye, creo, en niños. ¿En qué claro, consiste ese síndrome? es la artritis juvenil, ¿no? Son niños que tienen una enfermedad de fondo. Generalmente hay que tener cuidado con las comorbilidades que tienen, ¿no? Entonces, eso, la enfermedad de Richter es la enfermedad de la poliartrosis juvenil, poliartritis juvenil. ¿Estamos? ¿Preguntas? Muy bien. Como tenemos tiempo, vamos a darnos la mitad ahora con con el trabajo que tiene a cargo nuestra amiga Almeida, no, amiga, amigo Almeida Ramírez,